Y voy a empezar a compartir una presentación, así ahí también les doy mi nombre y el equipo de docentes que vamos a trabajar este año todos juntos. Tenemos un curso de 100 alumnos, así que bastante numeroso. Allí tenemos a alguien más que está ingresando. Por el día de hoy vamos a hacer esto siguiente. Hay que ir controlando lo que es asistencia, así que en este momento, hoy lo voy a controlar por el chat. En el chat cada uno de ustedes ponga su legajo y apellido y nombre, para que yo tenga todos los que están asistiendo en la clase de hoy. Después me voy a guardar el chat, así que vayan haciendo eso, y ya empezamos con el contenido. Voy a poner acá, para grabarme el chat, déjenme ver dónde estaba la opción. Enviar no, en esta, de grabar. Bien. Muy bien, ahí veo que están todos completando. Yo me voy guardando el chat. Bueno, vamos a empezar. Estamos en la materia Análisis de Sistemas, en el curso 2K1, y que cursamos a la mañana. Esta materia se dicta los días miércoles, hoy que estamos, de las 10:30, y los días viernes para las 8 de la mañana, ¿sí? Y normalmente en todo el año manejamos así. Los días miércoles van a tener conmigo las clases teóricas, y los viernes con los profes, que ahora paso a presentar, las clases prácticas. ¿Cómo está conformado este equipo de docentes? Nosotros, digamos, mi nombre es María Irene McWilliam, ¿sí? Soy ingeniera, egresada de esta casa de estudios. Empecé a ser docente cuando todavía era alumna, allá por donde a ver, déjenme ver un segundito, que están ingresando unos más. Cuando estaba antes, cuando yo cursé la carrera, eran 6 años. Cuando estaba en quinto, tuve la posibilidad de también empezar a sumarme como ayudante, alumno, se llama en ese momento, y desde ahí que estoy en esta materia, que antes se llamaba Sistema de Información 1, y con el cambio de plan se llamó Análisis de Sistemas, pero el contenido que está orientado a la misma siempre es el mismo. Lo que se va actualizando es, con nueva bibliografía y las nuevas tendencias y todo lo que va avanzando, se va actualizando el contenido propiamente. Pero el objetivo de la materia y la información que les tenemos que brindar es la misma, ¿sí? Nuevamente hay alguien más, denme un segundito. Bueno, con esto virtual, ustedes saben que cuando uno va hablando, va proyectando, tiene los que van asistiendo, tiene el chat, así que siempre uno tiene que tener un poquito todo en paralelo. Bien, entonces... Me quería preguntar si en todas las clases va a ser el mismo link para el teórico. Así es, ahora paso a contarles todo eso, pero sí, esperen, les voy a contar toda la presentación, y cuando les termine de presentar la materia, si ahí les van quedando dudas, me van preguntando. Pero, exactamente, para los miércoles el link que está en autogestión va a ser el mismo. Y para los viernes van a tener otro propio de los profes del práctico. Entonces les decía que hace muchos años que estoy en esta materia, me encanta, y a la vez también trabajo profesionalmente, desde que me recibí en esto, así que hago análisis de sistemas, soy analista funcional, también dirijo algunos proyectos, y actualmente estoy participando en el desarrollo de un proyecto en un área de desarrollo de sistemas. El equipo de docentes se completa con la ingeniera Claudia Castro, y el ayudante, digamos, ella es la JTP del curso, y su ayudante es Oscar Boto. Ellos van a estar a cargo de todo el desarrollo de la parte práctica durante este año, ¿sí? Y así como les decía antes, el día miércoles siempre vamos a tener los teóricos, alguna situación que a veces demande avanzar en algún contenido, o porque haya algún feriado, alternaremos con los profes si es necesario, un miércoles con un viernes por alguna necesidad, pero si no, los miércoles estarán conmigo, y los viernes estarán con el equipo práctico.
¿Sí? Bien, ¿en qué consiste un poquito? Vamos a empezar a contar cómo vamos a trabajar, y de allí que van a ir teniendo un poquito una de las preguntas de su compañero, y para que todos vayan sabiendo. En general, ya sea virtual o cuando volvamos a lo presencial, vamos a utilizar autogestión. Siempre hacemos el uso de autogestión para todos los mensajes y avisos que nosotros querramos dar. Y también vamos a manejar el aula virtual. El aula virtual nos va a servir mucho. Con esto de la virtualidad se aumentó el uso de la misma, y por más que volvamos a la presencial, este año el aula virtual vamos a continuar aprovechando para todo lo que nos sirve. Van a tener en esa aula virtual todos los, digamos, todos los contenidos que yo les voy dictando en los días de clases teóricas. Van a tener allí, o sea, hasta esta misma presentación que hoy les estoy mostrando, van a tener esa presentación subida en el aula virtual. Ya en el aula virtual vi, están todos matriculados, ¿sí? Se hizo el inicio, digamos, el aula virtual está bastante escasa en este momento porque tenemos oculto todo con los profes. De a poquito vamos a ir mostrándoles las distintas partes del curso, y van a encontrar allí lo siguiente. Por un lado, lo que se llama la planificación de cátedra. Hasta ahora, hasta el año pasado, se llamaba modalidad de cátedra y se ha cambiado su denominación. Todo esto en función de que ya se viene el cambio de la actualización del plan y los contenidos de la carrera, y van actualizando algunas denominaciones, ¿sí? Pero concretamente la planificación de cátedra contiene los objetivos de la materia, las unidades temáticas, la bibliografía, y una serie de características a considerar para las condiciones de regularidad, una planificación y el plantel docente, ¿sí? Todo eso lo van a tener, todavía no está cerrada la de este año, están actualizándole unos detalles, pero cuando esté completa, se subirá al aula virtual. Y estará a su disposición, chicos. Además de eso, y en las siguientes diapositivas ya les voy a dar un resumen de los objetivos de la materia, la bibliografía, como para que vayan sabiendo la información general. Además, en el aula virtual van a tener este material de apoyo que yo les decía, todo lo que tenga que ver con las clases que yo les doy, y esas diapositivas que yo voy compartiendo por ahora en forma virtual, y también cuando vayamos a lo presencial, ustedes van a disponer de ese material en el aula virtual. Y por otro lado, con todo lo que es el equipo de trabajos prácticos, hoy les doy una presentación resumida, y el viernes van a tener el detalle de todo esto. Va a haber una guía de trabajos prácticos, donde va a constar de un conjunto de ejercicios que van a ser utilizados en el transcurso del año. Ahí mismo en el aula virtual va a haber una serie de ejercicios, va a haber ejercicios con algunas tareas que ustedes van a entregar. Esta materia se trabaja en grupo, ¿sí? Entonces, en función de las consignas que ustedes vayan viendo en las clases prácticas, habrá en el aula virtual a veces tareas para completar, otras veces ejercicios de referencia, otras veces soluciones a los mismos, o distintas actividades que el equipo del práctico les plantee, ¿sí? Y a la vez en el aula virtual se hace uso de la mensajería, cuando haya que comunicar algo, o cuando ustedes a veces necesitan enviarnos algún mensaje, pueden hacerlo. Ese es uno de los canales, ¿sí? Ya más abajo, que están viendo ahí en la diapositiva, también tenemos mails de comunicación. Y por otro lado, habrá uso de foros en el aula virtual, en función de distintas actividades que ya iremos trabajando, ¿sí? Por un lado, entonces, vamos a tener estos primeros meses, clases virtuales por Zoom. Un link va a ser los días miércoles, y el otro link, que es el de los profes, va a ser los días viernes, ¿sí? Ese link, por el momento, entiendo que los profes lo van a publicar en autogestión, y apenas estemos completando el aula virtual, lo van a tener disponible en el aula virtual. Desde mayo, todo lo que está previsto, desde el día 2 de mayo, volveremos a las clases presenciales, así que allí estaremos cerca de esa fecha, con en qué aula nos tocará, y con las condiciones que corresponden. Y lo que vamos a hacer en el año, van a ser justamente el desarrollo de esta materia, pero esto que tienen acá, diferentes actividades en clases para participación de alumnos, en estos 2 meses, o sea, esta quincena de marzo y lo que es abril, cada vez que ustedes asistan a clase, vamos
se ha incorporado este año de que nosotros tenemos que controlar la asistencia a clases, al Zoom, o a la plataforma que cada docente les prevea. En el caso de ASI, es por Zoom. Y siempre va a haber por clase alguna actividad donde ustedes acrediten su presencia, ¿sí? Así que por un lado vamos a ir tomando asistencia. Hoy lo estoy haciendo en el chat que tenemos acá. El viernes ya los profes le van a contar, creo que vamos a poner el presente para el aula virtual. Estamos todavía diseñando esto. ¿Por qué no está todo cerrado? Porque hubo una reunión hace pocos días de los profes de coordinación y recién nos están dando una serie de lineamientos. Por eso estamos terminando de ajustar los detalles de cómo vamos a controlar la asistencia y qué actividades tenemos que dar. Pero es importante que sepan esto. Hay como un lineamiento que tenemos que garantizar que todos los alumnos que asistan a clase, que están por Zoom, por ahora virtual, hacer alguna actividad o alguna indicación de evidencia que ustedes están en la clase, ¿sí? Por ejemplo, hoy, al final de la clase, vamos a hacer una actividad que les voy a habilitar en el aula virtual para una encuesta de datos que van a completar, como para que sepan, ¿sí? E iremos viendo en distintas clases cuáles son las actividades que vamos proponiendo y ustedes van a tener que participar. Algunas actividades serán en el aula virtual durante la clase, cuando el profesor les diga qué actividades van a hacer. En el práctico tendrán sus consignas, o serán preguntas, o será alguna participación en el chat, o alguna acción, ¿sí? Pero eso se ha como indicado en estas clases virtuales que nosotros tenemos que dejar reflejada alguna actividad que después tenemos que indicarle al departamento de sistemas donde ustedes han estado presentes en clase, ¿sí? En el teórico, por ejemplo, habrá tal vez al final de la clase, a la mitad de la clase, alguna pregunta del contenido que vamos dando que ustedes deban responder y queda eso asentado, ¿sí? Bien, por eso para los que recién van entrando, la idea es que vayan poniendo en el chat, en el día de hoy voy a hacer ese control, su asistencia, que están presentes indicándole abajo y apellido y nombre, ¿sí? Ya la mayoría de todos sus compañeros que estaban antes lo han hecho. Bien, ¿qué mails de contactos vamos a utilizar? Por un lado les doy el mío personal, que es mairenmw@gmail.com. ¿Por qué digo personal? O sea, yo lo utilizo con los alumnos y para mi trabajo, pero existe uno general, que es el segundo, que es el del curso, que los 3 profes accedemos allí, que es análisis de sistema 2k1@gmail.com. Entonces, habrá a veces que el equipo de práctico les pida alguna consigna o alguna situación que va por lo virtual, y otras veces ustedes necesitan enviar por mail alguna situación, ¿sí? Entonces, cuando tengan preguntas que sean dirigidas solamente en lo teórico o personal de algo particular que ustedes quieran hablar conmigo, utilizan mi mail, ¿sí? Y cuando necesiten algo general de la cátedra, tienen el curso, ¿sí? Análisis de sistemas 2K1, que es particular del curso para esta materia. Bien. Vamos hasta ahí, ¿sí? Vamos ahora a empezar a contar un poquito más en detalle de qué trata la materia y demás. Pero esto es un poquito cómo nos vamos a ir organizando, ¿sí? Ya lo que va de estos 2 meses de clases virtuales, no vamos a grabar las clases, por eso hay otra dinámica diferente, no vamos a grabar las clases, así que es importante, bueno, que tomen nota, sí sepan que yo las diapositivas de todo lo que yo les voy contando, ese material va a estar subido en aula virtual. Así que no hace falta que vayan tomando fotos o capturas inmediatas, porque yo les voy a ir dejando ese material. Cuando termine la clase, en el transcurso de la tarde, yo en el aula virtual les voy habilitando el material de lo que ya trabajamos. Y según el tema que yo tenga que trabajar, a veces le dispondré el material en forma anticipada, en función de lo que la clase y la temática que deba abordar me sea necesario. Bien. Profe, ¿la cátedra cuenta con algún apunte de un libro? No. Y ahora enseguida una de las diapositivas es contar un poquito la bibliografía y ahí les detallo, pero no hay un apunte de cátedra. Hay una serie de libros que vamos a utilizar y sí el material que cada profesor de la clase que presenta que les va a servir. Y hay algunos que en aula virtual le vamos a subir, algunos de esos libros que hemos podido conseguir, digamos, el permiso, y les podemos nosotros subir los capítulos de esos libros que están habilitados. Y hay otros que les vamos a dejar la referencia y después se pueden conseguir, ya sea en biblioteca o que ustedes puedan conseguirlo de alguna forma, ¿sí?
Así que en cuanto a eso es la forma de trabajo de la bibliografía. Lo mismo en unas próximas diapositivas les voy a mostrar los nombres de qué libros estamos hablando. Bien. Un poquito esta planificación, lo que yo les decía, lo que antes ustedes por ahí conocían el nombre de la modalidad de cátedra, la planificación de cátedra, cuando ustedes tengan el archivo, que al día de hoy todavía no va a estar subido porque no está terminado, pero van a encontrar ahí la presentación de la asignatura, los objetivos que contiene, un programa analítico en donde eso tiene las 8 unidades, ya enseguida también les muestro las 8 unidades de contenido que vamos a desarrollar. ¿Qué están preguntando en el chat? En la UB ya nos matricularon ustedes. Este año se hizo así, en el día domingo se hizo como una limpieza de toda la aula virtual, en la parte de cómputos, y matriculó en forma automática todos los alumnos inscritos a cada curso. Así que de esa forma ustedes quedaron ya matriculados, ¿sí? Y nosotros también los docentes los estamos viendo en el curso, y yo estuve chequeando que el listado que tengo de alumnos son los que están allí matriculados, así que te tendrían ustedes que poder ver, ¿sí? ¿Qué más? Dentro de esta planificación de cátedra, además de tener los contenidos que son las 8 unidades, las temáticas a abordar, con la bibliografía correspondiente, sobre el final del documento, que cuando esté terminado lo van a ver, están el sistema de evaluación, todas las condiciones de regularidad, que enseguida paso también a contar, ¿sí? Y finalmente los dos últimos ítems que va a contener esa planificación de cátedra, es un cronograma de cómo todos los docentes de los distintos cursos de esta materia deberíamos ir dando los contenidos, ¿sí? Si va a modo de información general, y el plantel docente de la cátedra, ¿sí? Hay un grupo de WhatsApp, entiendo que sí, habría que ver ustedes cómo lo consiguen. Por ejemplo, yo estoy en otras materias estoy en una materia de cuarto año que es habilitación profesional, y una de quinto, proyecto final, que esas, por ejemplo, ya son presenciales. Ayer estuve en la Facu, y hay unos códigos QR en donde, no sé si es el centro de estudiantes o quién es que ha colocado eso, hay un código QR para que ustedes puedan leer ese código QR y acceder al grupo de WhatsApp. Así que entiendo yo que tal vez en alguna información que ustedes tengan, o del centro de estudiantes además, tengan algún link o algún código para acceso para encontrar su grupo de WhatsApp. Del curso con el docente no vamos a armar grupo de WhatsApp. La forma de comunicación que les conté es la que les dije anteriormente, por mail, por mensajería de la UB, y nosotros les estaremos comunicando por autogestión. Bien. Ahora sí vamos a contar un poquito qué es lo que en este año vamos a abordar como contenido, y qué es lo que nosotros tenemos la intención de transferirles, de enseñarles, de que ustedes hagan la práctica, y que logren comprender, aprender al fin de año, ¿sí? Esta materia está orientada a que ustedes principalmente puedan, o sea, tener un conocimiento general de lo que significa un proceso completo de desarrollo de software, y de la realización de ese proyecto de sistemas con todos los fundamentos de la ingeniería de sistemas de información. Vamos a ver en forma general todos los pasos, las actividades necesarias para desarrollar, las distintas tendencias que actualmente en el mercado se desarrollan o se utilizan para desarrollar un sistema, y vamos a profundizar en la tarea propia de lo que significa hacer análisis de sistemas, que es lo que la materia concretamente debe abordar en profundidad, ¿sí? Entonces, para poder abordar todo eso, vamos a ver cómo se detectan una serie de problemáticas en una organización. Por eso vamos a partir nuestra primera unidad de lo que es comprender el negocio, y a partir de allí, de ese negocio, poder nosotros captar las necesidades del cliente, detectar esas problemáticas y realizar una propuesta de un sistema de información. Y en este trabajo de hacer esa propuesta de un sistema de información, desarrollamos nuestra capacidad de análisis de sistemas, ¿sí? A partir de allí, es importante entonces haber hecho un buen conocimiento de ese negocio, de los procesos de los mismos, ¿sí? Y aprender a modelar ese negocio, ¿sí? Por eso esta materia es una materia troncal, y su antecesora y también importante es SOR, Sistemas y Organizaciones, que es de primer año. Nosotros vamos a retomar
todos los contenidos que ustedes vieron en sistemas y organizaciones, y vamos a partir de esos conceptos y los vamos a profundizar y vamos a ver nuevos conceptos. Pero no es nuestro punto disparador. ¿Qué significa que esta materia sea integradora? Significa que, y troncal. En la carrera de los 5 años, ustedes van a ir teniendo algunas materias que son troncales, que hace al camino principal del contenido de la carrera, e integradoras, va integrando con otros contenidos, ¿sí? De materias transversales. Entonces, en este proceso de poder desarrollar nuestra capacidad de análisis, también vamos a brindarle algunas herramientas para poder que ustedes tengan esa capacidad de lo que se llama, vean acá, elicitar, especificar y validar requerimientos. Vamos a trabajar el concepto de requerimiento y todo el proceso de lo que se llama ingeniería de requerimientos, y dentro de ese proceso vamos a elicitar, que tiene que ver con recopilar la información, hacer relevamiento, buscar la información, comprender la situación, crear una propuesta, desarrollar una propuesta, y a partir de allí viene lo que es especificar, documentarla, crear modelos. Vamos a diseñar este año, aparte de pensar la propuesta, ver qué funciones va a tener, qué estructura de datos debería tener, y vamos a llegar a diseñar los prototipos o las ventanas de interfaz, ¿sí? Y también completa todo lo que es nuestro contenido, el validar requerimientos. Ver si nuestra propuesta va acorde a lo que está necesitando el cliente. Entonces, validar si vamos en una línea de lo que realmente necesita el cliente. Entonces, vamos a aprender distintas herramientas de modelado, distintas técnicas de validación, ¿sí? Sobre la parte final, digamos, esto que van teniendo los últimos objetivos, vamos a conocer justamente distintas metodologías y modelos para poder crear justamente el diseño de la solución, de lo que estamos proponiendo. Y este año vamos a trabajar principalmente con lo que se llama un lenguaje que nos provee una serie de símbolos para poder representar, que es UML. Vamos a trabajar también dentro de un paradigma, que es el paradigma orientado a objetos, y vamos a aprender de allí los principales contenidos y los principales fundamentos del paradigma para poder crear esos modelos dentro de ese paradigma y con lo que propone ese lenguaje de modelado, ¿sí? Entonces, vamos a aprender a desarrollar todo esto, y a la vez vamos a llegar al punto final de lo que es esta materia con una introducción a cómo sigue, luego que nosotros creamos la propuesta, en las siguientes etapas del desarrollo de un sistema, solamente las bases para cómo continúa, porque hasta ahí es el alcance de nuestra materia. Esta materia está muy conectada con una materia en tercer año, que es diseño de sistemas, y que actúan íntegramente y conjuntamente, porque nosotros este año empezamos a ver el desarrollo de un sistema, cómo se hace análisis, y continúa el año que viene, qué se le agrega a ese análisis, y es lo que ustedes van a profundizar en diseño de sistemas, ¿sí? Y este año vamos a trabajar una metodología en particular, que es el proceso unificado de desarrollo. Actualmente en el mercado hay 2 metodologías que aún se van utilizando. Una es metodologías ágiles, que cada vez va en mayor aumento y se está implementando mayormente su uso, y el proceso unificado, que venía utilizándose bastante, que se sigue utilizando, pero tal vez en menor medida. Pero el alcance de esta materia es presentarle las 2 metodologías y profundizar en proceso unificado nosotros, y luego van a tener otra materia en años superiores que profundizan en metodologías ágiles. De esa manera ustedes van a tener conocimiento de ambas metodologías, y cuando les toque desarrollar en quinto año su proyecto final, o en cuarto año cuando hagan habilitación profesional para el título de analista, van a tener ese conocimiento y harán uso o aplicación de la que ustedes creen conveniente en ese momento, ¿sí? Bien, ese sería como a grandes rasgos todo lo que vamos a trabajar este año y los contenidos a abordar, ¿sí? Bien, existe una serie de unidades temáticas. Déjenme ver, esperen que cierre, acá tengo un par de ventanitas abiertas, ya no están ingresando más, ahí estamos. Vamos a trabajar en estas 8 unidades temáticas en esta secuencia.
La unidad 1 que trata del modelado de procesos de negocio, y que hoy vamos a tener una primera introducción para empezar a desarrollar este contenido. O sea que hoy no es solamente clase de presentación, sino que aunque sean los primeros contenidos, vamos a iniciar. Luego, esta primera unidad nos va a llevar varias clases, ahí vamos a aprender, vamos a retomar lo de SOR, y vamos a aprender algunos conceptos nuevos, y vamos a profundizar algunos que ya vieron en SOR, y vamos a aprender de la herramienta, que creo que ya varios lo vienen conociendo, porque sé que muchos docentes en SOR lo han presentado, una herramienta de modelado que es el BPMN. Luego vamos a abarcar en la unidad 2, sistemas de información y procesos de desarrollo de sistemas de información y sistemas de software. Ahí les leo en el chat. Esta unidad 2 es bastante amplia, tiene las bases para el concepto de sistema de información, que lo vamos a retomar, que ustedes ya tienen una introducción en sistemas de organizaciones. Vamos a ver lo que es los requerimientos, en una primera aproximación a su definición, porque después lo vamos a profundizar más adelante, y vamos a ver los procesos de desarrollo, las distintas metodologías en el mercado, y una serie de muchos conceptos de lo que tiene que ver con ingeniería de software y demás. Entonces ahí vamos a ir presentando cómo todo lo que se debe llegar a realizar para poder desarrollar un sistema completo. Las actividades genéricas, los pasos genéricos que siempre van a ser necesarios, y luego veremos algunas metodologías en particular. ¿Qué dice Demian? Profe, si no cursamos SOR, ¿se complicaría mucho la materia? Y en parte sí. O sea, ¿qué pasa? Con esta cuestión virtual en estos últimos años permitieron que se pudieran ustedes inscribir en materias independientes de que sean correlativas o no. Pero el contenido que brinda SOR, que para mí es necesario, y para todos los de la cátedra, no solamente yo, para que nosotros partamos de lo que ya aprendieron y continuemos. Entonces, esta cuestión que a veces se pueden anotar en unas materias y otras de distinto nivel, pero donde el contenido de una depende de la otra, yo les diría que va a generar una dificultad. Distinto es aquel que está recursando SOR, pero que ya la vio, aunque sea, y lo que no pudo fue aprobar alguna instancia. Pero hay una serie de conceptos que yo ya voy a considerar, voy a partir de ya aprendidos, y vamos a continuar, ¿sí? Entonces, porque no puedo dar todo el contenido de SOR para continuar con esto. Entonces, por allí podés llegar a tener esa dificultad. Bien. La unidad 3 es el paradigma orientado a objetos. Acá vamos a ver los fundamentos generales y vamos a aprender un diagrama para poder modelar dentro de lo que nosotros llamamos el dominio del problema, que es la situación dentro de lo que es el análisis de sistema que vamos a modelar, que vamos a aprender este año. Luego, la unidad 4, 5, 6 y 7, todo tiene que ver con el proceso de ingeniería de requerimientos. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a profundizar el concepto de requerimientos abordado acá en la unidad 2 y le vamos a dar mayor profundización. Y ese proceso de ingeniería de requerimientos está formado por 3 actividades o 3 subprocesos que justamente son las 3 unidades que siguen. La elicitación, la especificación y la validación. Con esto vamos a trabajar gran parte del año. Esto se empezará entre el fin de este cuatrimestre y casi todo el cuatrimestre siguiente. Y al último abordaremos la unidad 8, con lo que propone la metodología del proceso unificado de desarrollo, con los flujos de trabajo de requisitos y análisis, ¿sí? El flujo de trabajo de requisitos en detalle, el flujo de trabajo de análisis, en esto que yo les decía, que vamos a dar las bases introductorias, y luego el año que viene en diseño de sistemas van a partir del flujo de trabajo de análisis y lo van a profundizar, y luego van a continuar viendo otras cuestiones que tienen que ver con la materia de diseño de sistemas. Bien, todo este es el panorama de las unidades temáticas. Acá vamos a lo de la bibliografía, que había preguntado uno de ustedes. La bibliografía completa detallada son muchos libros que van a estar detallados en esta planificación de cátedra. Estos 4 que les destaco acá serían como aquellos más relevantes o que vamos a usar más capítulos que nos va a ser necesario para el desarrollo de estos contenidos. ¿Por qué no hay un apunte de cátedra? Porque todos los contenidos que se van dando
como atienden distintas cosas, por ejemplo, el paradigma orientado a objetos está desarrollado en un libro, todo el parte de negocio está desarrollado en otro, todo lo que es los conceptos de hacer un proceso de desarrollo está en otro, el proceso unificado, que es una metodología en particular, está en otro. De esta manera no tenemos un apunte de cátedra, sino los distintos autores con su bibliografía, el libro concretamente, donde ustedes tienen la información original. Dentro de todos los libros, estos 4 son los que pueden llegar a ser más útiles. Por ejemplo, este primero que habla de ingeniería de software de Ian Somerville, lo usan este año y también el año que viene. No es obligación que ustedes deban adquirir el libro, y a la vez de estos, los que tenemos acá, nosotros hemos podido obtener los capítulos ya autorizados que van a estar en el aula virtual, ¿sí? Pero estos son referentes y es bibliografía de referencia de los contenidos que vamos a abordar. Después está el proceso unificado de desarrollo de software, justamente este es el PUD, el proceso unificado de desarrollo, una de las metodologías, con sus autores Jacobson, Butch y Rumbaugh. Y después tenemos para todo lo que es la fundamentación del paradigma, el libro de Butch, que es Análisis y Diseño orientado a objetos, y aunque tenga fecha del año 96, establece los fundamentos de cuando surgió todo el paradigma, que años anteriores había surgido, todo allí por Estados Unidos, y está documentado en este libro, ¿sí? Y también hay otro libro que es el lenguaje unificado modelado, de Butch, Rumbaugh y Jacobson, que también nos va a servir para la creación de todos los modelos, desde que veamos el paradigma orientado a objetos, con un lenguaje unificado que justamente es UML, ¿sí? Si van viendo estos últimos 3 libros, Butch está participando en ambos, y además los otros 2 autores están formando todo el desarrollo de lo que propone la metodología, el lenguaje unificado, en base al paradigma orientado a objetos. Bien. Sigamos un poquito ya con... ¿Hasta ahí alguna pregunta? Lo que vamos a ver ahora son las condiciones de regularidad. Hasta ahí fue la presentación de la materia, cómo la vamos a abarcar y qué comprende a grandes rasgos. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. ¿Seguimos? Bueno, bien. ¿Qué es lo que propone esta materia como condiciones de regularidad? Ustedes pueden, ahora ya vamos a ver la cantidad de parciales, pero ustedes pueden obtener como condición de regularidad quedar como alumnos regulares, o pueden obtener la promoción práctica únicamente, y en el examen final van a tener que solamente hacer la parte teórica, o también esta materia propone que puedan tener solo la promoción teórica, y en el examen final ustedes hagan solo la instancia práctica, y también pueden obtener la aprobación completa, que se llama aprobación directa de la materia, ¿sí? Vamos a ver las condiciones de cada caso. La condición de alumno regular, ustedes van a tener en el año una serie de parciales, y además en la práctica una serie de ejercicios. Les paso a detalle. Los parciales prácticos que van a tener en el año son 3. Y de esos 3 parciales prácticos, tienen la posibilidad de recuperar 2 de ellos. 2 diferentes o el mismo, ¿sí? De repente les va reincidentemente mal en uno mismo, bueno, ustedes pueden hacer uso de 2 instancias de recuperación, de distinto parcial o del mismo parcial en 2 ocasiones diferentes. A la vez vamos a tener un trabajo de lo que es denominado el trabajo práctico integrado. Los detalles de cómo van a trabajar, y de la guía de trabajos prácticos, y la conformación de grupos, es lo que le van a tener ustedes en detalle el día viernes, ¿sí? Hoy les doy lo general. En el año nosotros vamos a tener una guía de trabajos prácticos. De esa guía de trabajos prácticos ustedes tendrán consignas, actividades, entregas de algo. Esos son los que llamamos trabajos prácticos de aplicación, distintos trabajos prácticos, que están en esta línea. De esos prácticos ustedes tendrán que cumplir en tiempo y forma la entrega, y lo que entregan debe estar aprobado. Pero además de eso va a haber un trabajo que vamos a ir desarrollándolo en distintas instancias de entrega, y que va a empezar luego que avancemos, y creo que antes o después del primer parcial práctico, pero va a empezar recién ahí, y se va a ir desarrollando en forma evolutiva, y va a ir creciendo con cada contenido nuevo, y lo terminaremos a fin de año, ¿sí? Ese es el TPI. El TPI, o trabajo práctico integrador, va a tener una nota, y esa nota debe estar aprobada con, ¿cuál es la condición de regular? Todo lo que ustedes obtengan como nota, los 3 parciales prácticos,
o con el uso de recuperación y el TPI, tienen que obtener una nota 4 o superior, ¿sí? Y tenemos que van a tener 2 parciales en lo que corresponde a lo que es los teóricos, y se llaman teóricos conceptuales, ¿sí? Y de esos 2 parciales tienen posibilidad de uso de una recuperación, ¿sí? Y la obtención de la nota para ser alumnos regulares es nota 4 o superior. Además va a haber un control de asistencia con el 75%, que se considera lo que deben tener ustedes asistido para estar también regulares. Y acá lo que les puse, esta escala de calificación, mira, acá me quedó modalidad académica, según la planificación de cátedra. La escala, que es la misma que se viene trabajando estos años, pero es la que tiene un 55% del puntaje obtenido es un 4, y luego hay una escala que llega hasta 10, a medida que va estableciendo una escala de porcentajes, y con cada porcentaje se corresponde con la nota, ¿sí? Esa, como les digo, esa escala de calificación va a estar en la planificación de cátedra. Eso sería para que ustedes logren como alumnos regulares. ¿Estamos en hora? Bien. Vamos a lo que sería la promoción práctica. ¿En qué, digamos, consiste? Esperen que me voy a comer un caramelito, porque cuando yo hablo mucho, y cuando volvamos a lo presencial con el barbijo, va a ser peor, se me va a sacar la garganta. Bien. ¿Qué sería la promoción práctica? Ustedes a los 3 parciales prácticos tienen que obtener como promedio final, esto se vería al fin de año, un promedio de 8. No hay una nota mínima, ¿sí? Pero tienen que darle los 3 parciales con un promedio de 8 o superior. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Se les ofrece la posibilidad de hacer uso de una instancia de recuperación para subir nota, ¿sí? Entonces, supónganse que tienen, a ver, para los promedios, un 6, un 8 y otro 8, ¿sí? Entonces, ustedes pueden, y no les da el promedio ahí de 8 para poder promocionar. Entonces, o un 6, un 7 y un 8. Ustedes hacen uso de una instancia de recuperación, y a esa nota que tienen como 6, recuperan ese parcial, el primero, supónganse, y aspiran a poder obtener el promedio, o sea, sacar una nota de 8 o más, y que el promedio les dé 8, ¿sí? Entonces, esa instancia de recuperación recién se ve a fin de año, porque primero tiene que pasar las 3 primeras instancias, ¿sí? Bien, eso sería para la promoción práctica. Y lo que nosotros también les ofrecemos, ese uso de recuperación, no pisa la nota anterior, entonces a veces es una buena opción para que ustedes refuercen y estudien, y no de repente, si tienen los 3 parciales prácticos aprobados, hacen uso de una instancia de recuperación, la recuperan, y por alguna situación les va mal, o tienen una nota más baja de la que querían subir, nos quedamos, digamos, con la mejor nota, no pisa, o se pisa la anterior si es mejor, ¿sí? Bien. Además, como el trabajo práctico integrado se va a ir trabajando, tienen que obtener a fin de año una nota de 8 o superior. Y estos trabajos prácticos de aplicación que estén aprobados. Con esta situación es que ustedes pueden tener la promoción práctica. Ahí les voy leyendo. No podemos usar los 2 recuperadores. No, eso estaba el año pasado. Este año no. A partir de este año se volvió a ajustar. Solamente hay una instancia de uso de recuperación para poder subir notas, ¿sí? O sea que en la primera instancia que ustedes rindan cada uno de los parciales prácticos, hagan allí su mejor esfuerzo para que ya las notas que vayan consiguiendo sean altas. No pueden tener la posibilidad de 2 recuperaciones, solo una. Y en cuanto a los teóricos, se mantiene como si ustedes aspiran para lograr la promoción práctica, con los parciales teóricos que tengan nota 4 superior es suficiente. Y siempre la asistencia a clases. Bien, esa sería la promoción práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Profe, en los recuperatorios, ¿se pisa la nota? ¿Se cambia? ¿Cómo Eso es lo que sería les eso? dije recién les dije. Ah, no escuché, Hay perdón. uso de un recuperatorio, y acá no queda en riesgo, digamos. Se aplica el mejor resultado. Si en el Mu- recuperatorio les fue peor, entonces no pierden la mejor nota anterior. Y si en el recuperatorio les fue mejor, se pisa la nota, ¿sí? Muchas gracias, profe. Bien. Profe, una consulta.
Sí. si por ejemplo las notas son 7,88 y el promedio da 7,66, ¿se considera 8? El redondeo da arriba de, déjame acordar cómo es el límite, arriba de 760 Ujú. se obtiene el promedio 8, o sea, se redondea a 8. Si te da 750, no. Claro, o sea, 750 ya no. Tiene que ser de 760 para arriba. ¿Sí? claro, sí, sí. Es lo que le decía, si, si las notas son 7,88 da 7,66, eso sería 8. Exacto. Del 7,60 para arriba se promedia con 8. O sea, se redondea Buenísimo. a 8, así que obtenés la promoción. Tal cual. Bien, gracias. Bueno, y no hay aprobación directa, ahí entre ustedes se van contestando. Ya viene ahora, sí hay aprobación directa. Bien, de esta promoción práctica, ¿alguna otra duda? Vamos a la promoción teórica. La promoción teórica justamente tiene la parte de los prácticos, como vimos con la condición de regular, que entre los 3 parciales prácticos y con el uso de 2 recuperatorios obtengan una nota en cada instancia, 4 o superior, y que el TPI también tenga una nota de 4 o superior. Esa situación, con esos números obtenidos en esas evaluaciones, le da la regularidad en la parte práctica y la tendrán después que rendir. Y en el teórico deben obtener en los 2 parciales un promedio de 8 o superior, y también se les da la opción de hacer uso de un recuperatorio para poder subir nota, con la misma situación que les conté recién, que en función del resultado se toma la mejor nota y se pisa la anterior o se mantiene la anterior en función de ese resultado. ¿Sí? Ahí sí es esto que decían justo en la pregunta, acá normalmente los promedios es, si les da 750, tienen que recuperar la instancia para subir ese punto, no se redondea a 8, ¿sí? Aparte del ser 2, normalmente da, o da el número entero, o da 0,5, ¿sí? El promedio. Y esto que tienen acá, miren, coloquio opcional según condición, eso es lo que a fin de año se va dando, está propuesto por la cátedra en función de alguna situación de que tienen que recuperar y están muy cerquita de obtener esa recuperación, de obtener esa promoción. Puede llegar a haber un coloquio para desarrollar un tema y obtener el promedio finalmente. Y también asistencia a clases, esa se mantiene. Bien. ¿Pregunta de la prueba teórica? ¿Seguimos? Bueno. Y finalmente está lo de aprobación directa, para que uno de los compañeros que recién preguntaba, y para todos, ¿cómo se obtiene la aprobación directa? Si ustedes han obtenido, por un lado, la promoción teórica y además la promoción práctica, están en condiciones de lograr la aprobación directa, ¿sí? Obviamente que para eso han tenido que llegar el promedio de 8 superior, o sea, la promo teórica con su promedio y la promo práctica con su promedio, ¿sí? Entonces, finalmente, obtienen la aprobación directa. No es que si tienen un puntito más alto en un ejercicio, en un parcial práctico, y les falta un puntito en la teórica, van a lograr la promoción completa por el que el promedio les da. Cada instancia teórica y práctica se promedia por separado. Finalmente, la aprobación directa significa que ustedes en el examen final están eximidos de rendir, directamente ya la tienen, van a ir con la aprobación completa, y van a tener como nota en ese examen, que es el promedio resultante de las notas obtenidas. ¿Sí? Bien. Hasta ahí todas las condiciones de regularidad. ¿Queda alguna pregunta? Profe, en la presencialidad, todo lo que son coloquios que se hacía antes, bueno, ahora con el tema de la virtualidad no se hacen, ¿no? Con coloquios de aprobación directa. Digamos, los coloquios para la promoción teórica son utilizados, y eso mismo hace a la si fueron usados es para la aprobación directa. No hay otro coloquio para eso. Sí O sea está, que, pero eso por reglamentación de lo que es, cuando vino toda esta de aprobación directa de todo lo que es en la facultad, si el alumno, la nota promedio resultante que tiene en el examen final, quiere todavía subir un punto, ahí puede decirle a su docente que quiere un coloquio en ese examen para subir nota. Pero es una condición que establece la reglamentación general, ¿sí? No habría un coloquio que ustedes deban hacer en esta materia obligatorio para lograr la aprobación directa. bien, bien, bien. ¿Sí? O sea que el del teórico es opcional, digamos. Sí, y es opcional a la vez, este que te decía acá, opcional según condición, que es lo que con el alumno y el docente a fin de año, porque hay algunas situaciones en las que se da de cómo vienen avanzando y lo que les está faltando es
0,5, en este caso de los 7,5, y tienen aprobado toda la promoción práctica, entonces a veces en vez de hacerle la instancia completa de un recuperatorio, le hacemos un coloquio con Bien. temas a definir con el alumno, pero eso se ve a fin de año, por eso quedó escrito de esta forma. Coloquio, opcional según condición, ¿sí? Pero no es obligatorio que tenga que hacer un coloquio para obtener la promoción teórica. Eso estaba hace 2 años atrás o 3 años, y se fue cambiando. Ok, gracias. Bueno, bien. Finalmente, bueno, las condiciones posibles, entonces tienen, según la condición de regularidad obtenida, va a ser el examen final. Si quedaron en condición de regular, tienen que hacer un examen completo, práctico y teórico. Luego, a fin de año de la materia, les voy a estar contando en qué consiste. Ahora solamente tienen un horario común, hacen un práctico, se corrige y luego se pasa un oral teórico, ¿sí? Pero más o menos a grandes rasgos eso. A fin de año les voy a dar más detalles de cómo se hacen los exámenes. Luego, si obtuvieron promoción práctica, solo rinden un examen teórico, que es oral. Si obtuvieron promoción teórica, solo rinden el examen práctico, que es un ejercicio escrito, unificado el examen para toda la cátedra. Y una aprobación directa sería, en el examen solo nosotros firmamos, en el acta, en la nota final obtenida, y actualmente con esto de todo el COVID y por protocolo, no es necesario que vayan. Antes se los hacía ir, antes hablo de 2019 y los turnos allá de marzo de 2020, pero actualmente, y eso tendrán que estar atentos, por eso a fin de año, y según cómo evolucione la situación mundial y demás, les diremos la condición, ¿sí? Total, ahora en este momento no les afecta nada. ¿Hay nota mínima para las promociones? No, antes les había dicho, da el promedio, no hay nota mínima. Pasa que obviamente si tienen un 4 y un 8 y 8, pueden aspirar a recuperar uno para subir ese 4, suponte en el práctico. Pero no importa la nota mínima, no hay exigencia o limitación con nota mínima. Eso estaba también antes, la modalidad de cátedra continuamente va cambiando y las condiciones de regularidad se van ajustando año a año conforme vamos aplicando distintas estrategias. A ver, en el caso de solo regularizar y en el final aprobar solo la parte práctica, por ejemplo, a la hora de volver a rendir, ¿se rinde todo o solo lo desaprobado? Se rinde todo, o sea, ustedes van al examen. El examen se reparte en 2 partes, pero el examen es uno solo. Entonces, si ustedes van, hacen el práctico y el práctico no se aprueba, directamente está desaprobado ese examen. Y si aprueban el práctico y el teórico les va mal en el oral, no se mantiene que por una parte la aprobaron y no. También en el examen, en forma integral, queda desaprobado y tienen que volver y rendir todo completo. Bien, creo que preguntas de los que están en el chat están todas. Sí. Bien, ¿alguna pregunta más respecto a estas condiciones? ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno. Finalmente, esto quedó como resumen, pero la dinámica la van a tener el día viernes con el equipo del práctico en cómo van a trabajar, ¿sí? Pero sí saben que se conforman grupos, así que si ya se van algunos conociendo, vayan conformando grupos, la cantidad de integrantes se los va a decir el día viernes, pero normalmente estamos aceptando bastantes integrantes porque son cursos muy numerosos, entonces no podemos armar grupos pequeñitos, de 3, por ejemplo, no. Así que bueno, vayan viendo quién se va conociendo y para el viernes, entre todo lo que le presenten los profes, estimo que también van a indicar la cantidad de integrantes por grupo. Bien. ¿Cuánto suele ser la cantidad generalmente? Y en estos últimos años, 5 y 6. O sea, más o menos esa cantidad. Porque, ¿qué pasa? Normalmente en el año empieza a decantar por distintas situaciones, o que no aprueban, o porque algunos van dejando por abandono natural, no por desaprobado, y el grupo se va achicando mucho. Entonces, la idea es que solemos partir de eso, pero bueno, el día viernes los profes les van a decir. Yo creo que vamos a seguir en ese número, de 5 a 6. Más chicos no, por esto que pasa que después si el grupo, por un lado, si fueran de poquitos integrantes, son muchos grupos a atender y entonces los profes no dan abasto. Por eso se hacen más grandes.
y por otro lado, si son 3 y después uno se va, es mucho el trabajo, si quedan 2 trabajando, entonces después hay que integrarlo, los grupos están llenos y se genera un mayor problema. Bien. Bueno, entonces el detalle de la dinámica de trabajo práctico la van a tener el viernes con los profes, con Claudia y Oscar. Y bueno, finalmente esta diapositiva queda preguntas y dudas, si quedó algo más. Varios me lo fueron haciendo conforme íbamos viendo los temas. ¿Alguna preguntita? Si no, pasaríamos, déjenme ver la hora, qué es lo que quiero hacer. Hacemos un pequeño recreo y empezamos con algo de contenido. La hora normalmente, miren, siempre los miércoles vamos a hacer a las 10:30, y hasta la hora que está indicada, creo que es 12:45, o 12, sí, bueno, por ahí está. Yo la voy a Una buscar. pregunta. Sí, ¿El grupo se mantiene para todo el año? ¿O es como algunas materias, por sí. ejemplo, AED, que puedes turnar los grupos en cada TP? No, el grupo se mantiene para todo el año. ¿Por qué? Aparte de las prácticas van teniendo, hay un TPI, el trabajo integrador, y el trabajo integrador se va desarrollando y es evolutivo, y necesitan trabajar sobre digamos, el mismo grupo, sobre toda la solución que va planteando. Entonces, el trabajo grupal, el grupo que se conforma, se mantiene todo el año hasta fin de año. Bien, bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, recién les decía, entonces, más o menos, la materia empieza siempre 10:30, y creo que la hora es 12:45. Se me fue ahora si era 12:45 o 12:40, pero yo me fijo bien y después del recreo les digo. Y siempre vamos a ir haciendo un recreito, por lo menos en lo virtual. En lo presencial después veremos, hay temas que a veces conviene terminarlos y los libero antes, la iremos viendo, pero acá en lo virtual siempre vamos a hacer un cortecito, para que también se despejen un poco, se muevan, a veces de 5, de 10 minutos. En el caso de hoy vamos a hacer, sí, en mi reloj, 11:27, vamos a volver van a ser 7, 8 minutos. Vamos a volver a las 10:35, ¿sí? Y ahí vamos a empezar con primer contenido, y porque quiero llegar a hacer una actividad sobre el final de la clase, ¿sí? Una actividad en el aula virtual, así que vamos a ver después si pueden acceder y demás. Pero aunque sea, hoy voy a empezar con unos primeros conceptos iniciales. El día viernes también van a tener con los profes, entiendo que estén atentos en autogestión, que le van a pasar el link. Creo que tal vez lo suben en aula virtual, pero al menos en autogestión el link del Zoom, para que ustedes puedan conectarse a la clase del día viernes. Y ahí tendrán la consigna, ¿sí? Si van a hacer algún ejercicio inicial, de diagnóstico, se suele llamar, pero esperen las indicaciones de los profes. Entonces, siendo ahora ya, sigue siendo 11:27 en mi celu, volvemos 11:35. Sí, un descansito de 8 minutos, y volvemos en un ratito. Buenas, buenas, vamos volviendo. ¿Están por ahí? Sí. Bien, bárbaro, gracias. Bien, bien. Bueno, ¿qué vamos a empezar a ver ahora? Recuerden lo que les dije, todas estas diapositivas que ustedes vayan viendo ahora acá en su pantalla, yo voy a ir siempre después de la clase, durante el transcurso de la tarde, subiéndoles ese material en la aula virtual. ¿Qué vamos a hacer? Lo que nos queda ahora de este tramo de la clase hasta las 2:45, voy a avanzar unos primeros contenidos y voy a dejar unos 10 minutitos para el final, en donde vamos a hacer una pequeña actividad de una encuesta en el aula virtual, ¿sí? Que la voy a habilitar cuando terminemos esto. Vamos a empezar entonces con nuestra primera unidad, que está denominada como el modelado de procesos de negocio, ¿sí? Vamos a retomar que van a hacer esta primera clase, hoy un par de conceptos de SOR, y el día viernes, en el práctico, donde ustedes van a retomar los conceptos de SOR y van a ver una primera práctica de contenidos y de ejercicios que en su momento hayan hecho en SOR, van a partir de retomar ese tipo de ejercitación para establecer las bases y continuar con lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora en el teórico, ¿sí? Bien. Nosotros, para poder
desarrollar sistemas, siempre nos basamos y nos enfocamos en lo que son los negocios o las organizaciones o las empresas, ¿sí? El término general es de las organizaciones. Justamente en SOR han visto los tipos de organizaciones, distintas estructuras, en distintos rubros y todo lo que trabaja. Nos vamos a retomar el concepto principal, que nosotros como organización entendemos a un grupo formal de personas y otros recursos que se constituyen con el fin de cumplir un conjunto de metas. Palabras más, palabras menos, es una de las definiciones de una organización. Siempre vamos a tener un conjunto de personas que se organizan con alguna situación que sea formalizada, ¿sí? Que van a hacer el uso de recursos, recursos materiales, recursos de información, recursos de materia prima, recursos de conocimiento, recursos varios, y van a conformar justamente un grupo, van a estar persiguiendo un objetivo o una meta o un conjunto de metas, y esa organización funciona para poder cumplir con ese conjunto de metas, ¿sí? ¿Por qué a nosotros nos interesan las organizaciones? Porque nosotros vamos a desarrollar sistemas, y los sistemas van a estar dirigidos a esas organizaciones, ¿sí? Entonces, ese es nuestro principal concepto. ¿Qué es un sistema? O sea, una organización en sí misma, con esta visualización que nosotros tenemos de sistemas, se la puede ver como sistemas también, ¿sí? Por un lado, nuestros sistemas van a ser desarrollados para cubrir situaciones, problemas, necesidades de esa organización, y por otro lado, nuestra vista sistémica permite analizar esa organización desde nuestro foco, desde nuestro análisis, entendiéndola como un sistema en sí mismo, ¿sí? Entonces, como nosotros a esa organización la vamos a entender como un sistema, vamos a poder hacer el desarrollo de un sistema de información que le sirva a esa organización, entendiendo a un sistema de información como ese conjunto de elementos que se van a agrupar y que están interrelacionados entre sí y que persiguen un objetivo en común, ¿sí? Bien. De allí que para que nosotros podamos desarrollar un sistema de información y poder encontrar ese conjunto de elementos que vamos a ver cómo están interrelacionados y podamos entender esa organización, es que tenemos nuestro principal concepto, que son los procesos, ¿sí? Nosotros, para poder desarrollar un sistema de información, vamos a tener primero que entender cómo funciona esa organización y cuáles son los procesos que lleva a cabo, ¿sí? Entonces, va a ser importante identificar los procesos, conocerlos en cómo funcionan, dónde empiezan, qué desarrollan, qué hacen, poder describirlos, hacia allá vamos, y lo que vamos a aprender en estas próximas clases, describir qué hace un proceso, y también modelarlos, crear diagramas y representaciones visuales para poder representar cómo ejecuta sus actividades y sus funciones ese proceso. Entonces, esto un poquito establece las bases para hacia dónde vamos, hacia poder identificar los procesos que se realizan en una organización, y una vez que los identificamos, conocemos, escribimos, modelamos, luego poder continuar con el desarrollo de un sistema de información. En función de eso, nosotros tenemos que, y este cuadro lo deben haber visto, en toda organización empieza con una serie de entradas, ¿sí? Esas entradas van a ser atendidas por esa organización y va a ejecutar una serie de mecanismos de transformación, eso es el proceso, ¿sí? Para poder desarrollar este conjunto de actividades para hacer una transformación de esas entradas, va a ser el uso de recursos. Recursos que pueden ser materiales, insumos, personas que trabajan haciendo la función, información, conocimiento, esos materiales, materias primas y todos los insumos necesarios para poder llevar a cabo ese trabajo, van a ser utilizados en este proceso por las personas y por distintos recursos de transformación, ¿sí? Maquinarias también, ahí no está mencionada, maquinarias y demás,
y va a obtener algo, que es que una salida, ¿sí? Esa salida va a ser justamente el resultado de esa acción, de ese proceso, con el uso de recursos y en función de las entradas. Todo esto siempre persiguiendo un objetivo, ¿sí? Nuestra organización siempre tiene ese conjunto de metas o siempre tiene el objetivo hacia cuál va, por lo cual ejecuta esos procesos y hace esas acciones para producir esa salida, ¿sí? Y a la vez, este cuadro se completa con una organización no está aislada y no tiene contacto con el exterior, siempre está inserta en un contexto, en un ambiente, ese mismo ambiente o contexto genera influencias, recibe esas salidas, ¿sí? Y a la vez este cuadro se completa con una retroalimentación. Siempre esas salidas, este cuadro entiendo que lo conocen, el de entrada, proceso, salida y retroalimentación, en donde esa retroalimentación le permite a esa organización ir ajustando esas entradas para que siempre la organización pueda ir cumpliendo sus objetivos. Y si algo de esos objetivos o esas salidas no cumplen con sus metas, hacer los ajustes necesarios para que esa organización se mantenga en el tiempo y en el mercado, ¿sí? Bien. Si vamos relacionando esta organización y la vemos como sistema, nosotros primero tenemos que conocer todo esto. ¿Por qué? Porque luego vamos a tener que desarrollar un sistema de información que le sirva a esa organización. En donde, cuando nosotros analicemos este mismo cuadro de entrada, proceso, salida y retroalimentación, en un sistema de información, nuestras entradas se traducen a datos. Nosotros siempre vamos a capturar datos, ¿sí? Todo sistema de información, justamente trabajamos con información, con recursos tecnológicos, entonces nuestras entradas son los datos. Ese sistema de información va a generar un procesamiento, actualmente va siendo todo automatizado con el uso de algún sistema, con algún entorno, vía web, mobile, lo que sea, pero es un sistema que está automatizado, que toma esos datos, que ejecuta una serie de funciones, eso es el procesamiento. En ese procesamiento va a usar recursos, pero los recursos ¿cuáles son? La parte de dónde funciona el proceso, la parte de la lógica del proceso, dónde están instalados los servidores, dónde están los motores de base de datos, o sea, todo lo que es un sistema de información. Y si fuera un sistema de información manual, ese procesamiento se hará y aquella información que está contenida en documentación por escrito, y el procesamiento serán las personas que ejecutan las tareas, que hacen cálculos y demás. Pero siempre hay un procesamiento, sea que el sistema sea informático, o sea que ya tenemos el uso de todo lo que es el desarrollo tecnológico, o siempre hay sistema de información, aunque tal vez su gestión de los datos sea solo manual, ¿sí? Pero, ¿a qué vamos? Todo sistema de información, siempre el resultado de ese procesamiento va a producir una salida. ¿Qué es lo que puede hacer un sistema de información? Producir información. Esa información puede ser variada, puede ser para distintos niveles, puede tener distintas formas, puede ser estadística, puede ser un formulario concreto, es operativa, con todo eso que ustedes conocían, pero siempre el sistema de información, la única salida que puede proveer es información, ¿sí? Con distintos formatos. Y siempre todo sistema de información ejecuta este proceso en pos de cumplir con un objetivo, ¿sí? No es una ejecución de tareas sin un lineamiento o sin un camino de hacia dónde va o para qué sirve, ¿sí? Y también se completa este proceso con la retroalimentación. Necesitamos que todo sistema, para que pueda mantenerse en el tiempo, tenga el ciclo completo. ¿Cuál es la finalidad entonces de un sistema de información? Que sirva a la toma de decisiones ¿de quién? De la organización, en todo su accionar. Nosotros vamos a desarrollar sistemas de información que procesen esos datos, que haga el uso de recursos, todos informáticos, y que provea información, que le sirva a esa organización para poder ayudar a la toma de decisiones, para reducir la incertidumbre de, si yo tengo poca información como organización, voy a tomar decisiones
en donde tengo la incertidumbre si estará bien tomada esa decisión o no. A mejor información precisa, oportuna, con todas esas características que ustedes han visto de la información en SOR, que sea adecuada, que está dirigido según el nivel de la organización, siempre va a ayudar a la toma de decisiones y a reducir la incertidumbre. Y va a brindar información según los distintos niveles de la organización, ¿sí? Ustedes habrán visto allá en SOR, normalmente los niveles de organización, en un triángulo en donde tenemos el nivel superior o estratégico, el nivel medio o táctico y el nivel inferior u operativo, ¿sí? Entonces, la información se brinda a los distintos niveles de la organización y siempre va a ayudar a esto, a que las personas conozcan, entonces, de su trabajo, tienen menos incertidumbre de que están trabajando con información certera, ¿sí? Y que las acciones que van realizando cuenten con información que es la adecuada, que es cierta, que es verdadera, oportuna y demás. Bien. ¿Qué más? Seguimos con esto. Si nosotros queremos justamente poder desarrollar un sistema de información, volvemos al concepto. Nosotros tenemos que, para poder hacer un sistema de información y brindar esa información oportuna y adecuada a los diferentes niveles, conocer esa organización. Y la forma en que nosotros vamos a conocerla, vamos a indagarla, es reconocer los procesos que lleva a cabo la organización. ¿Sí? Estamos como en el primer cuadro, en donde tenemos entrada, proceso, salida, entonces vamos a tener que conocer esos procesos. ¿Esto por qué? Porque estos procesos son los que ejecuta la organización y es lo que hace, atraviesan la organización, y ya les explico qué significa que atraviesan las organizaciones, y son aquellos que permiten transformar las entradas en salidas y cumplir con un objetivo. Entonces, estos procesos que atraviesan la organización significa que una organización tiene distintas áreas, ustedes han visto el año pasado las distintas estructuras de la organización y demás, y el proceso va pasando por las distintas áreas, por las distintas personas que trabajan en esas áreas, y va haciendo esta transformación hasta que puede cumplir con el objetivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra primer necesidad como futuros profesionales de sistema? Nosotros tenemos que identificar estos procesos de negocio, y en esa identificación del proceso encontraremos cuál es la problemática que tiene ese cliente. Vamos a tener que aprender a modelar esos procesos con la finalidad de ¿qué? De conocer cómo funciona y aprender qué están haciendo, si eso que están haciendo se puede optimizar, se puede mejorar, que ese sería el trabajo posterior a conocer los procesos. Entonces nuestro foco y nuestra primera unidad se va a enfocar en conocer cómo funciona la organización, qué procesos tiene, y a la vez vamos a aprender a describir, primero identificarlos, luego clasificarlos, y después poderlos describir contando con una serie de definiciones y cosas que vamos a ir viendo en próximas clases, y también poderlos modelar. Siempre vamos a buscar, nosotros como profesionales de sistemas, siempre buscamos crear modelos, ¿sí? Representaciones gráficas, visuales que simplifican la situación, ¿sí? Y todo esto en pos de desarrollar un sistema de información, ¿sí? Nuestra área de trabajo justamente son los sistemas de información, pero los procesos son fundamentales. Si nuestra carrera fuera la administración de empresas, tal vez debemos conocer los procesos y luego puede seguir nuestro trabajo profesional en reestructurar una área, en modificar las funciones, eso es otro camino. Nosotros como futuros ingenieros en sistemas necesitamos conocer los procesos para luego de realizar una propuesta de un sistema de información que sirva a esa organización con esos procesos, ¿sí? Y de esta forma vamos a desarrollar un sistema que provee información que ayude a la toma de decisiones y reduzca la incertidumbre a todos los niveles de la organización. Profe, una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere con los distintos niveles de una organización? Eso que les contaba, ustedes tienen en esta estructura como piramidal un nivel superior que es el estratégico o directivo, un nivel intermedio que es el táctico o el ejecutivo, y un nivel inferior que es el operativo, en donde se desarrollan todas las tareas, ¿sí? Entonces, los distintos niveles de la organización atienden a esto que les estoy comentando, ¿sí? Y en función de cómo es el nivel de organización,
será la información a proveer. Por ejemplo, si ustedes tienen a un nivel directivo que darle un informe, ese informe, ¿cómo va a ser? ¿Tipo estadístico o con el detalle del dato a dato de cada transacción y cada operación? Tiene que ser general, tiene que ser estadístico, porque está a nivel superior. Ahora, a un nivel, y ahí van respondiendo, y esta piola que en el chat algo vayan indicando, me parece perfecto. Si ustedes están a un nivel operativo, ¿cómo tendría que ser la información que le van a proveer? Y ahí es pregunta para que vayan escribiendo en el chat, porque si todos quieren hablar juntos no los voy a escuchar. Si voy a un nivel operativo, que sería inferior a ustedes, ¿qué les parece que sería el detalle de la información? Estadístico, bien detallado, ¿de qué forma vamos? Exacto. Al operativo la información es detallada. Entonces, cuando nosotros hagamos sistemas, tenemos que ser, primero entender los procesos, y cuando vayamos identificando cuáles son las funciones que tendrá el sistema y cuál es la salida de información, vamos a tener que generar esa salida de información acorde al nivel al cual están dirigidos, ¿sí? Para que justamente sea la oportuna, la adecuada, con el nivel de detalle o el nivel de generalidad necesario para ese nivel de la organización. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde está el esfuerzo que nosotros, como profesionales de sistemas, cuando desarrollemos sistemas, tenemos que saber hacer una propuesta y generar información apropiada según el nivel, ¿sí? Y el nivel táctico, como justamente es un nivel medio, necesita cierto detalle y necesita algo general. Suponte, vayamos al mismo tema, que es una empresa que hace ventas. Entonces, un nivel directivo será una estadística de ventas anual o presupuestaciones para proyectar, digamos, informes de ventas para poder hacer proyecciones al próximo año. Entonces, tiene que ser bien global. Entonces, serán estadística de cada mes con números generales por rubro de productos. A un nivel táctico, tal vez necesites ese mismo informe, pero que tenga por cada tipo de producto, mes a mes, y tal vez por cada empleado, su nivel de ventas. Y la misma información de ventas a un nivel operativo, necesita el operativo saber cada producto, qué precio tiene, las facturas que genera en el mes ese empleado, y tener el detalle de la venta. Entonces, eso significa que nosotros identifiquemos los procesos y que luego diseñemos un sistema de información que provee información acorde a los distintos niveles, con las características necesarias y apropiadas para eso. Y eso es lo que ayuda a esto que hablamos de ayuda a la toma de decisiones. Si es apropiada a un nivel directivo, le sirve para decisiones a largo plazo. Si es un nivel táctico, que es un nivel medio, las decisiones son más bien a medio plazo, con acciones que deba realizar en su área. Si es un nivel operativo, es para información que le sirva para el día a día, para trabajar diariamente. Justamente en función de eso es también la frecuencia con la cual le ofrecemos esa información. Bien, ¿se entendió? ¿Seguimos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí pueden valerse, vuelvo a decir, todos los más que están escuchando en el chat, a veces pueden hacer una devolución, porque obviamente si todos ponen el audio, no los escucho a todos. De vez en cuando que alguno habilite el audio me parece perfecto, pero el resto que por allí no participa, escriben en el chat, no importa que todos pongan lo mismo, sí o no o algo. ¿Estamos? Bien. Continuando entonces, vamos a seguir ahora y ya entrando un poquito a lo que tenemos que ver. La forma en que nosotros vamos a analizar una organización es a través de identificar esos procesos. Y de hace varios años a esta parte, se está considerando la forma de lo que se llama la gestión de procesos. En todos estos años que yo vengo desarrollando, no voy a decir cuántos años tengo, pero tengo muchos, la forma de analizar los procesos en una organización ha ido cambiando en el tiempo. Eso también cambia porque las organizaciones evolucionan, porque el mercado y la forma de trabajo de las organizaciones ha ido cambiando, y porque también el desarrollo de sistemas ha ido optimizando o evolucionando cómo analizar los procesos. Actualmente nosotros estamos en considerar todo lo que propone la tendencia actual, que se denomina la gestión de procesos, ¿sí? Para poder analizar esas estructuras de esas organizaciones y para ver
justamente como esas organizaciones van evolucionando, se tienen que adaptar, se tienen que mantener en un mercado competitivo, también van cambiando la forma en que definen sus procesos y la secuencia y los participantes de esos procesos, ¿sí? Y a la vez, actualmente toda empresa tuvo que incorporar y adoptar nuevas formas y prácticas de negocio, y también incorporar mucha tecnología, ¿sí? Normalmente toda empresa que no tenga alguna página web o que no esté comunicado a través de algún sistema y que no tenga actualizada su tecnología, va quedando en desuso, va quedando aislada. Entonces la idea es que la organización se tuvo que adaptar, ajustar, y a la vez la forma en que nosotros también analizamos los procesos lo tuvimos que adaptar. Entonces en este camino está lo que se llama la gestión de procesos, la forma en que nosotros vamos a analizar una organización es a través de la gestión de procesos. ¿Y por qué? Porque la organización encontró una forma de reorganizarse para que esos procesos que lleva a cabo le favorezcan a la misma organización y facilite su forma de coordinar sus recursos, poder manejar, administrar esas entradas, ejecutar los procesos necesarios y esos mecanismos de transformación, y mantenerse en el mercado competitivo generando salidas y cumpliendo el objetivo. ¿Entendemos? Entonces, esa es una forma diferente que antes tal vez se entendían los procesos de una forma, y lo que vamos a ir aprendiendo ahora es la visión de procesos que se mantiene en las organizaciones y que a nivel de sistemas consideramos. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros vamos hacia un análisis de esa organización a través del concepto que plantea la gestión de procesos, que es una técnica, ¿sí? Esa técnica de gestión va a ayudar a esos dueños de procesos a identificar los procesos que tienen, a diseñarlos con alguna herramienta gráfica, a formalizarlos, significa describirlos, establecer claramente el objetivo del proceso, quienes intervienen, una serie de aspectos que ya vamos a ir conociendo, a controlar cómo esos procesos que pensaron se están desarrollando, a mejorar si esos procesos no están siendo desarrollados como se pensaron inicialmente, entonces hacerle ajustes para que puedan adaptarse y se mantengan, y que logren siempre ser bien productivos, ¿sí? Todo esto también en busca de lograr la confianza del cliente. Con esta gestión de procesos empieza a tener relevancia que el cliente debe tener satisfacción de lo que esta organización produce dirigida hacia él, ¿sí? Tal vez ante la organización está bien que tenía que hacer la atención al cliente, que estaba en la necesidad del cliente, pero tenía como su objetivo de mantenerse en el mercado y cumplir con los objetivos propios. Y tal vez no atendía mucho al cliente. Actualmente hay una cantidad de tareas, de funciones, de tendencias en donde se buscan encuestas con el cliente, tomar datos a veces del mismo para mantenerlo interesado en los productos que nosotros vamos desarrollando, enviarle saludos para una fecha. Es la idea de la satisfacción del cliente y que el cliente vuelva, y que de esa forma la organización se mantenga en ese mercado. Bien, entonces esta gestión de procesos lo que promueve es, por un lado esto, agregar valor al cliente, que el resultado de esa organización siempre le dé algo de valor al cliente, por el cual el cliente quede satisfecho y luego vuelva y se mantenga en contacto con esta organización. Por otro lado, como es una técnica de gestión, va a proponer un trabajo metodológico que propone una serie de pasos para poder desarrollar este modelado de procesos, ¿sí? Incorpora el concepto de calidad. Actualmente también todas las organizaciones trabajan mucho en lo que es la calidad, ya sea en cómo se ejecutan esos procesos, y este proceso de mejora continua, ¿sí? Entonces, hay empresas que, bueno, ustedes habrán escuchado de las normas ISO, que certifican esas normas, que significa que esa empresa trabaja y tiene establecido una serie de procesos y cumple con esas normas estandarizadas de calidad. Y una empresa que tiene y ha logrado la certificación de esas normas ISO, le da renombre, la posiciona mejor en el mercado. Bueno, a todo eso, esta forma de gestionar y de aplicar esta técnica de gestión de procesos ayuda a lograr
que esos procesos sean más eficientes, más eficaces y todos controlados, para poder justamente cumplir mejor con ese objetivo. A la vez, esta gestión de procesos también propone, acá les doy la primera palabra, enseguida la vamos a ver en detalle, hay a veces que algunos procesos necesitan un rediseño, una reformulación completa. Bueno, la gestión de procesos también va a ayudar a que se pueda hacer una redefinición al respecto, ¿sí? Y bueno, finalmente lo que propone es que se pueda conocer, ya sea que se identificó, se mejoró, se rediseñó, conocer qué hace ese proceso, cómo lo hacen, y de allí detectar necesidades para poderse perfeccionar. Bien, bueno, esto por ahora va siendo como mucha teoría, no se me cansen, pero hay una serie de fundamentos, justamente estamos en las clases teóricas, así que es como que necesitamos desarrollar estos conceptos. Dentro de toda esta propuesta que les estoy presentando de la forma de la gestión de procesos, tiene como dos grandes focos, o lo que se llama conceptos claves. Hay que crear ese proceso de forma tal que logre la productividad, ¿sí? La idea es que toda estrategia de una organización gestione sus procesos para lograr el aumento de su productividad, ¿sí? Y esto incluye la eficiencia de cómo desarrolla esas tareas y ejecuta el proceso, y siempre en búsqueda de agregar el valor al cliente. Y el otro concepto clave es la totalidad. La forma que propone esta gestión de procesos es que cuando ustedes deban identificar un proceso inicia desde una necesidad, desde lo que se detecta, un primer punto, y ejecuta un conjunto de funciones y no termina hasta que no cumple con el objetivo que satisfaga esa primera necesidad. Eso es, digamos, nos da una visión de un proceso en forma completa y total. Entonces, ¿esto para qué les va a servir? Cuando ya avancemos un poquito y veamos los tipos de procesos, ustedes ya vean un primer ejercicio en donde deban identificar procesos, la forma de análisis de ustedes es que tienen que tener una mirada amplia y completa de la situación. Entonces, cuando identifican un proceso, el proceso no va a estar formado por pequeñas partecitas, no tienen que atomizar o dividirlo, le tienen que dar una integración completa de principio a fin. Y a veces se van a encontrar con algo que a ustedes les parece que es mucho y que no puede ser un solo proceso, y sí lo es. Desde que empieza la necesidad del cliente y pasa por distintas tareas en una organización hasta que se le cubre esa necesidad del cliente, todo eso va a ser visto como un solo proceso. De allí este concepto de una visión de totalidad. Ustedes por hoy están conociendo esta única forma. Antes, en todos estos años que venimos trabajando, antes no se tenía esta forma de analizar un proceso. Antes se tomaban las áreas de la organización y por cada área había un proceso. Entonces estaba el proceso de ventas, el proceso de compras, el proceso contable, estaba como más dividido, todo seccionado según las áreas y según la estructura de la organización. Con el tiempo fue mejorando, se fueron buscando qué servía, qué no servía de eso, y actualmente la forma en que se analiza un proceso en una organización, ya les leo en el chat. Actualmente la forma en que se analiza un proceso en una organización es considerándola como una totalidad. Desde que empieza la primera necesidad y pasando por muchas funciones, por distintas áreas de la organización, hasta que se puede cumplir ese objetivo. ¿Sí? A ver qué preguntan. ¿Hay algún elemento o característica que determine el comienzo y el final de un proceso? No, justamente eso va a ser. Yo les voy presentando los conceptos y luego con mayor práctica, en las clases prácticas, ustedes van a identificar los distintos enunciados y distintos casos, es donde justamente va a ser el desafío de cómo ustedes aprenden a identificar procesos. No hay una regla, es justamente esta tarea de análisis, ¿sí? Y esta tarea de análisis significa, cuando conozcan un caso, un enunciado, un caso real que esté contado en la guía de trabajos prácticos, ustedes ahí van a ir teniendo que analizar. Cuando les piden justamente qué procesos identifican, siempre tengan en cuenta esto que les estoy dando, por eso me he detenido bastante. Que empieza y hasta que no termine y cumple el objetivo, aunque pase por muchas áreas y tenga muchas funciones, no termina y es un mismo proceso. Y siempre tengan en vista esa totalidad.
Por ahora es teórico, vamos a llegar después a ver con ejemplos, ¿sí? En las clases teóricas lo mismo vamos a ver ejemplos, pero ustedes en las clases prácticas van a afianzar estas ejercitaciones. Bien, digamos, para ir completando un poquito más sobre la teoría, nosotros vamos, o se puede en general, hacer distintas formas de intervención sobre los procesos. Primero vamos a la más simple, la que se llama describir un proceso, y es la que vamos a trabajar este año en AFI. Cuando nosotros vamos a una organización, identificamos los procesos y conocemos cómo funcionan. Vamos a aprender este año una forma de describirlos con una serie de puntos que necesitan ser identificados para describirlos, y una forma de una herramienta de modelado para poderlos graficar. Esa es lo que se llama describir un proceso. Tal cual lo que vemos, lo describimos, ¿sí? No aplicamos ninguna acción de cambio. Entonces, esta forma de intervención se llama de describir el proceso, es para conocer y comprender cómo es y cómo funciona. Luego, ¿qué más se podría hacer? Yo me podría quedar con eso y ahí está. Yo podría mejorar, es otra forma de intervención una vez que lo conozco. Yo veo que hay algunas partes que no son óptimas, entonces yo podría hacer una mejora en algunas actividades, en algunas acciones, en algún proceso de lo que, no proceso en sí, porque cada proceso es, sino en alguna de las acciones o actividades que ejecuta ese proceso. Eso sería la acción de mejorar. Yo lo puedo perfeccionar, lo puedo hacer algunas cuestiones. Por ejemplo, si actualmente se realiza un documento para tal acción, tal vez podría o cambiar los datos de ese documento, o que la acción de cómo se registra, optimizarla, o hacer algún cambio que no es necesario que se registre cierta información. Y por otro lado podría estar la acción de rediseñar. Esto normalmente es cuando actualmente, como se está haciendo, no estaría funcionando directamente, yo tengo que plantear una nueva forma de llevarlo a cabo. Es un poquito, a veces se llama hacer reingeniería. Habrán escuchado ustedes el término de reingeniería, ¿sí? La idea es, también puede surgir que viene una nueva ley, una nueva reglamentación, y hace que, como está actualmente funcionando esa organización, con ese proceso, no es el correcto, y me debo adaptar porque en función de estos nuevos cambios tengo que plantear un nuevo diseño, un nuevo proceso, una nueva secuencia, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo podría hacer solo describirlo, que es conocerlo, y que es lo que este año vamos a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la incumbencia de lo que es la cátedra, este año nos vamos a enfocar a que ustedes sepan identificarlos, los sepan describir con una serie de puntos que vamos a ir conociendo en próximas clases, y los sepan modelar. Hasta ahí donde llegamos en lo que es el alcance de esta materia este año, para los procesos de negocio. Pero en la realidad, todo proceso puede ser mejorado o puede necesitar un rediseño, ¿sí? Y cuando nosotros desarrollemos los sistemas y la propuesta, podremos trabajar con eso. El objetivo de esta materia este año es que ustedes sepan describirlos y sepan modelarlos. Eso mismo que aprendan, después les permite y les da las herramientas para que lo puedan mejorar o rediseñar. Así que no se preocupen con eso, pero es la forma en que está diagramado el conocimiento que les tenemos que transferir y hasta dónde la práctica que ustedes pueden hacer. A ver qué pregunta Tomás. La diferencia entre mejorar y rediseñar sería la cantidad de cambios sobre el proceso. Podría ser así, pero no sé si es la cantidad de cambios. Por ejemplo, suponte, porque yo estuve en uno de los proyectos que trabajé, me tocó hacer un rediseño. Actualmente en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nosotros estamos trabajando en un área de agricultura. Y la forma en que actualmente se controla en el campo, cómo se fumiga, ¿sí? Vino una nueva ley y cambió qué control hay que hacer, qué documentación hay que presentar y cómo hay que certificar ese proceso o esa acción. Entonces, nosotros fuimos contratados para que primero hiciéramos un rediseño, pero para eso primero tuvimos que ir a la organización, conocer cómo funciona y describirla. Ese fue nuestro primer trabajo. Y a partir de ahí
no me servía una mejora, no era que yo cambiaba 2 o 3 actividades. Yo tenía que rediseñar, plantear un proceso de cero de nuevo, con otros intervinientes, con otras reglas, con otros participantes y con otro conjunto de actividades. Entonces, el rediseño es cuando el cambio es importante y es una modificación de, como vienen haciendo ahora su trabajo, que yo tengo que replantear. En cambio, la mejora es cuando en la secuencia de las acciones que lleva a cabo y que yo ya describí primero, yo puedo ver, a ver, esta actividad, esta podría estar mejor hecha, este documento no sirve, son mejoras u optimizaciones, pero no cambio la esencia del proceso, ¿sí? De allí sería para mí la diferencia, ¿se entendió? Justo cuando escribió ahí uno de sus compañeros, que tengo el apellido, sí, cuando se mejora se mantiene una base, mientras que cuando se rediseñe se cambia todo. Exactamente, muy bien. Y eso me gusta porque van conociendo y entendiendo. ¿Qué hora estamos? 2:15. Vamos a avanzar un poquito más, mi idea es hasta las 2:30, avanzamos y luego hago al final de la clase la actividad, ¿sí? A ver, Juan Martín me dice, para el rediseño es necesario comenzar de cero, o se puede partir de una base del proceso original, suponiendo que esa base funcione y de ahí rediseñar lo demás. Puede darse, o sea, porque tal vez, o sea, ¿cuándo va a ser el rediseño de 000? Siempre, cuando esa organización recién se está formando, empezó un proceso y después lo tiene que reformular completo porque no era como va a funcionar la misma. Y si no, más que nada, ¿cuándo ocurre esto? Cuando viene una nueva forma de llevar a cabo. A veces cambia el proceso productivo. Entonces, la secuencia de cómo ese proceso productivo se tiene que hacer y con qué intervinientes hay, me cambia el proceso también. A veces viene una indicación de alguien externo, que es, supónganse, un ministerio o una entidad gubernamental, o supónganse, en este caso a mí me pasó con SENASA. SENASA es una entidad nacional que establece una serie de productos a aplicar en el campo. Y estableció una forma nueva de aplicación de esos productos. Le impactó a este Ministerio de Agricultura en cómo tiene que cambiar la forma de llevar a cabo el proceso. Entonces fue borrar y empezar de nuevo, ¿sí? Y la mejora se les va a dar, justo el caso que les estoy dando es el de rediseño, la mejora se va dando cuando, como que la esencia del proceso sigue siendo el mismo, y ustedes van mejorando, ya cuando veamos el modelado y demás, una actividad, algún recurso, alguna documentación, algún registro de algo. Es más puntual esa mejora, ¿se entiende? A ver qué están escribiendo. La pandemia podría ser un contexto en el que se hayan realizado rediseños o sería aplicar mejoras, o podría haber ocurrido ambas. La pandemia es el mejor caso de ejemplo, si vos ves un proceso de cómo dictamos clases donde hubo un rediseño. Tuvimos que partir de cero y hacerlo virtual. Entonces, cambiamos, se empezó, supónganse, en marzo del 2020, a ustedes la organización, ¿cuál es? Esta es justamente la Universidad Tecnológica. Dentro de los procesos, uno es dictar clases, ¿sí? Y en ese proceso de dictar clases, nos cambiaron la herramienta, el modo todo, o sea, cambió todo. ¿Por qué tuvimos que rediseñar? Porque el proceso no era el mismo. No es solamente que yo, lo mismo que doy en la pizarra, se los doy ahora virtual. Hubo un replanteo de cómo nos comunicábamos, qué plataformas usábamos, cómo la estrategia de enseñanza. Entonces eso es un rediseño, no es una mejora adaptada de una de las actividades que era solamente, en vez de presencial, da clase virtual. A nosotros que somos intervinientes de esta universidad y que damos clase y que somos participantes del proceso, nos cambia en forma completa toda esta dinámica, ¿sí? Creo que ese ejemplo estuvo bueno planteado ahí, creo que les puede servir. ¿Se entendió? Sí, pero eso es el contenido, es igual que, no es porque el rediseño significa que tengo que cambiar todos los recursos. El fin de la organización, el fin de la facultad sigue siendo enseñar. No es eso, y igual año a año, si lo que va cambiando es un contenido porque se va actualizando, no cambia la forma en que ejecutas el proceso. ¿Se entiende eso? Entonces solo puede ocurrir una vez y no ambas. Eso no entendí, Florencia, o es de lo que venía viendo anterior.
¿Qué es lo que puede ser una vez y no ambas? O sea, desde el inicio de la modalidad hasta la cual digamos. Por eso, esta forma de dictado virtual para mí es un rediseño, ¿sí? Eso sí se puede debatir, pues todo depende de lo que ustedes consideren el conjunto de actividades. Para mí Sí, es rediseño. ¿Cuál es lo la que yo... mejora? Del 2020 al 2021, nosotros tuvimos mejoras en cómo podíamos ejecutar mejor esta forma de dar clases, por ejemplo. Y ahí, al segundo año de la pandemia, el 2021, el dictar clases virtual tuvo una mejora en el proceso porque nos dieron algunas herramientas más y quitamos dentro de nuestra actividad algunas otras cosas menos de lo que nos habían dado, ¿sí? Entonces eso va siendo una mejora del proceso al segundo año de pandemia, ¿sí? Profe, Bien. a lo que me refiero es que o se puede rediseñar o solo mejorar, o sea, no las dos a la vez, digamos, Claro, o porque sea, cuando se rediseña, como que también se mejora, pero desde pero el va más allá, proceso, es más profundo el claro, cambio. desde el Exacto, sí, proceso. sí, sí. Ah, bien, Cuando ustedes identifican un proceso, la descripción va a estar siempre. De ahí pueden quedar en descripción y nada más, que a partir de ahí yo hago una propuesta haciendo una mejora de un sistema informático y ahí va el camino con el cual van a trabajar ustedes este año. Pero eso podría dar, si yo hago mucho análisis de procesos, o sea, la función de nosotros profesionales, y a mí me tocó el rol que se llama esto, es analista de procesos. Uno podría, una vez que conoce, y antes de proponer el sistema de información, hacer una mejora de procesos, o de algunos, y hacer un rediseño de algunos. Pero es uno u otro, como dice Florencia, y está clarito. Si yo, por ejemplo, el que les decía de la pandemia, en el año 2020, el proceso era dictar clases, y cuando tuvimos que modificar todo eso de cero, fue un rediseño. Entonces ahí era o rediseño o mejora. En este caso para mí fue un rediseño porque tuvimos que cambiar muchas cosas, secuencia de actividades, recursos, todo, independiente que el contenido es el mismo, ¿sí? Eso no cambia. Pero al año 2021, ese mismo secuencia de procesos de clases virtuales, le pudimos hacer mejoras con lo que aprendimos del año anterior, que estaba bueno, que estaba malo. Entonces actualizamos un poquito acciones de mejora, algunas reglas de lo que teníamos en cuenta y no, y entonces por eso está perfecto que solo pueden hacer o rediseño o mejora por una ocasión en el mismo proceso al mismo momento. Bien. ¿Estamos? ¿A alguien le quedó alguna otra cosa que comentar o que decir? Bueno. y el rediseño, Sí. o sea, en una organización, si no lo vemos como totalidad, tenemos, no sé, la parte de compras, de ventas. ¿Se puede rediseñar solo uno de esos procesos y cuenta como rediseño o hay que rediseñar toda Sí, la organización? porque es por procesos, tal vez vos podés Claro, identificarlo, y tal vez el que tiene una secuencia con la compra de productos, tal vez eso tuvo un cambio fundamental, entonces voy por rediseño, y el otro proceso que atiende la producción de esos productos tiene una mejora, o solamente lo describiste porque también está bien cómo se hace y no hay cambios. Pero es así, es por cada proceso, y en una misma organización podrías tener que uno necesita una situación y otro otra. Lo que pasa es que lo más normal es, si nosotros empezamos un trabajo, encontramos los procesos, y si el cambio es en todos, van a encontrar que son 2, 3 y 5 procesos, todos con rediseño, son todos afectados porque lo que vino como cambio fue mucho. Y tal vez uno o dos necesitan una mejora, pero normalmente cuando ustedes hacen un rediseño, porque el cambio que viene es importante, es como que van a estar afectados muchos de esos procesos que ustedes están analizando y que tienen que hacer foco. Bien. Bueno, seguimos, estaba viendo, ya quedan unos minutitos, vamos a avanzar en algunos conceptos más y tal vez quede sobre tipos de proceso en el día de hoy. Déjenme ver acá, sí, tengo un ratito. Bien, estos primeros, ¿para qué se me fue? Los primeros procesos, son los primeros conceptos que vamos a ver. Uno es proceso, que ya hemos visto recién la gestión de proceso. Entonces, en función de esta gestión de proceso, ahora le vamos a dar una definición formal a qué se entiende por proceso en este contexto de los procesos de negocio. Y vamos a empezar a ver unas primeras definiciones, lo que se entiende por un cliente del proceso y lo que se entiende por el dueño del proceso, ¿sí?
Y entiendo que vamos a quedar en tipos de procesos, que ya lo continuaremos en la próxima clase. Bien. La definición que vamos a ver ahora de procesos siempre está teniendo nuestra visión sistémica, ¿no? O sea, porque nosotros analizamos procesos porque después queremos hacer un desarrollo de un sistema informático, ¿sí? Entonces, aunque esta unidad 1 habla de modelado de proceso de negocio, y ustedes van a trabajar en esto, y el primer parcial práctico trabaja sobre el modelado de negocio, porque lo tenemos que hacer bien, nuestro foco y lo que no tenemos que perder es que nosotros vamos a conocer los procesos para luego poder proponer un sistema de información. Entonces, todas las definiciones y todos los aspectos que analizamos en estas definiciones siempre tienen una visión sistémica, una visión desde la parte nuestra, que es donde podemos nosotros intervenir. Entonces, una primera definición, e integrando un poquito todo lo que hemos visto hasta recién, es que un proceso se lo puede definir como una totalidad que cumple un objetivo completo, que es útil a esa organización y que agrega valor para el cliente. Si van viendo cada uno de estos conceptos, los fuimos desglosando recién en todo lo que se define. Esta sería como la versión pequeña de la definición. La completemos con todos los términos completos. Concretamente es un proceso de negocio, un conjunto de actividades y tareas relacionadas lógicamente. O sea, siempre un proceso de negocio, yo voy a tener que encontrar un conjunto de actividades y tareas que se van ejecutando y que están relacionadas lógicamente. Ese conjunto de actividades y tareas va a tener interacciones y va a hacer uso de recursos. Siempre hace uso de recursos que interactúan entre sí. Y también son llevadas a cabo para cumplir con un objetivo o llevadas a cabo con una finalidad común. Transformar las entradas en salidas, generando productos y servicios y que agreguen valor para los clientes. Es como que esta definición completa, esta palabrita que dice, proceso es una totalidad, este detalle que les da, que va de un comienzo hasta un fin, que transforma, que tiene recursos, interacciones, que como que completa esa definición. Que tienen una finalidad común, es nuestro objetivo completo, y que agrega valor al cliente. Y todo esto es útil a la organización. ¿Qué dice Demian? ¿No estás viendo la diapositiva ahí? Es lo que acabo de indicar. ¿Te sirve eso? ¿O necesitas que refuerce la explicación? ¿Qué es lo que estarías necesitando? Demian. Ah, se te cortó. Bueno, entonces está claro que necesitas que lo repita, no hay problema. Listo, dale, de 10. Eso es lo que tiene virtual. Aparte que yo no les puedo ver las caras, que me gusta, lo presencial siempre me ha gustado, el internet, hay momentos en que se pone molesto. Pero bueno, a veces también a mí me pasa problemas de internet, así que, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Aprovechando eso, que hago un cortecito, cuando alguna vez me puedo pasar, si me corte la luz, no puedo ingresar, si yo tengo algún problema y ustedes están entrando al Zoom y no lo estoy aceptando, yo en autogestión, porque aunque sea con el celular, uso paquete de datos, vayan a autogestión y vean algún mensaje, si tengo alguna eventualidad en algún momento, más que nada es que se me corte la luz, que yo no puedo en casa darles clase. Bien. Para ir completando un poquito los últimos conceptos, y ya dejamos por lo que es la clase de hoy, porque quiero terminar con la última actividad. Vamos a completar, déjenme ver acá, porque tengo la tirita de referencia del Zoom y me tapaba el título. Ahí está. Nosotros tenemos, y estas diapositivas van cerrando un poquito todo lo que vimos recién, así que las voy cerrando un poquito más rápido. Esta gestión de procesos me da una forma de cómo yo analizo, que es lo que se denomina la visión de procesos, en donde yo voy a ir identificando esos procesos en una forma más bien integradora. Y de esa forma voy a entender a esa organización con todo lo complejo que la misma esté, digamos, intrínseca en lo que es su accionar, la interacción entre sus personas, que están
formando parte de sus recursos, de recursos humanos, las acciones que lleva a cabo, y a la vez una complejidad si esa misma organización a la vez tiene las personas distantes en tiempo y espacio. Con esta pandemia más justificado esto, o sea, la forma en que la organización se tuvo que adaptar, mantener sus procesos, mejorarlos o rediseñarlos para poder siempre mantenerse competitiva y independiente, que estén físicamente en el mismo lugar o dispersos en el espacio y a veces también en tiempo, ¿sí? Entonces con esto retomamos una de las palabras que les dije que las iba a retomar, la de que los procesos atraviesan las organizaciones. Lo que damos acá es, los procesos dan vida a la organización, y esos procesos de negocio atraviesan varias áreas funcionales. Si yo tengo la vista de totalidad, y desde que empieza una necesidad de un cliente va a pasar por varias áreas funcionales, compras, ventas, productos, depende de qué estemos hablando, producción, no productos, entonces, hasta que no termino de satisfacer esa necesidad del cliente, el proceso sigue siendo el mismo. Entonces, por eso es que los procesos atraviesan horizontalmente la organización, ¿sí? ¿Por qué horizontalmente? Si ustedes recuerdan la estructura de una organización, en la estructura tradicional, en donde tengo el nivel directivo, ejecutivo, táctico y operativo, si un proceso lo identifica y pasa por varias áreas funcionales operativas, va atravesando horizontalmente la organización. De allí el sentido y asociado a la estructura de esa organización. Para ir terminando de completar, con esta visión de procesos y aplicando esta técnica de gestión de procesos, nosotros justamente vamos a ir teniendo, acá tiene un ejemplo claro, en donde partimos de una serie de necesidades, actividades preventas, promociones, se toman pedidos, a partir de ahí se gestionan esos pedidos, se hace la distribución, se cobra y permanece en un ciclo. Todo ese ciclo completo estaría siendo un proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde que está la necesidad de un pedido hasta que se entrega el resultado de ese pedido, de lo que solicitó, más que se cobró, recién ahí termina el proceso. Y todo uno solo, identificamos como un solo proceso, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos completando? Para terminar con esto de visión de proceso, y ya lo del término de cliente y dueño no lo voy a dar, porque no quiero terminar tan tarde. Cada vez que ustedes identifiquen los procesos, va a ser importante que identifiquen el límite del mismo. Desde cuando empieza o se produce el contacto con el cliente, hasta cuando el producto o servicio es recibido satisfactoriamente. Esto de pensar desde que empieza y hasta dónde termina, es lo que les va a permitir a ustedes identificar correctamente a cada proceso, ¿sí? Esto va siendo las primeras definiciones. Ya en la clase que viene, vamos a ir ahondando con tipos de procesos y todo, y vamos a ir haciendo para qué casos se cumple en forma exacta esto, y para qué otros casos van a encontrarse con otro tipo de procesos en donde algo de esto se va a adaptar. Pero para los procesos principales que lleva a cabo una organización, todo esto que estamos viendo son todas las consideraciones que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, para cerrar un poquito con un ejemplo, que creo que viene acá, que le está pasando la página, ahí está. Pongamos un ejemplo claro, tenemos una fábrica o un negocio, una organización que fabrica muebles de cocina a medida, ¿sí? Entonces, nosotros ¿qué tenemos que considerar? La fábrica lo que hace es vender esos muebles de cocina, o sea, los fabrica, los produce, y la intención es poder vender esos muebles de cocina a medida para un cliente. Ustedes conocen esta fábrica, están hasta esta situación, ¿sí? ¿Qué es lo que van a tener que identificar? Tienen que ir sabiendo este proceso, que comprende, quiénes intervienen, dónde se inicia, qué va haciendo, dónde finaliza. Es donde ustedes van a tener que ir haciendo justamente análisis para poder identificar. Entonces, en este ejemplo, que es el que he tomado yo, un poquito lo voy a guiar,
nosotros tenemos un cliente, el cliente tiene un espacio físico en un domicilio, en un inmueble, en donde quiere instalar y hacer, digamos, hacer un pedido e instalar un mueble de cocina a medida, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo un inicio de una necesidad de esa organización. Y ese mismo inicio de una necesidad de organización es el desde. Yo ya tengo un proceso. Hay alguien que necesita algo y mi organización quiere cubrir esa necesidad. Entonces, tendré algún conjunto de empleados intervinientes en donde toman esa necesidad del cliente y cómo funciona esta fábrica, de ejemplo que yo les estoy dando, fabrica muebles y primero hace un presupuesto. Entonces, esa es nuestra primera regla que tiene este negocio, ese presupuesto. Entonces, toma las necesidades del cliente, tal vez tenga que hacer una visita, tomar las medidas del lugar en donde necesita el mueble y le hace un presupuesto. Eso es empezar a identificar el proceso, ver qué comprende, quiénes intervienen, dónde inicia, y a partir de ahí empezar a ver cómo sigue. Esto en la realidad, ¿cómo va a ser? Ustedes han tomado contacto con esa organización y van conociendo cómo realizan sus tareas. Y de esa forma aplican la visión de procesos, aplican la gestión de procesos y empiezan a identificar. Hoy, en el día de hoy, en la clase, estamos solo contándoles estos primeros conceptos y en qué consistiría este proceso. Y en la clase que viene vamos a empezar a agregarle otros tipos de contenidos y vamos a profundizar un poquito más de cómo identificarlos, cómo clasificarlos y demás. Termino el ejemplo ahora y con esto cierro la clase. Luego de esa presupuestación que le dé al cliente, el cliente puede aceptar o no. En el caso que acepte, se procede dentro del área de ventas a iniciar con el proceso propiamente de cobrar una seña, confirmar el presupuesto, y luego le pasa al área de diseño y fabricación ese pedido del cliente que está confirmado con la seña pagada y se procede al propiamente primero el diseño del mueble y la fabricación propiamente. ¿Cómo sigue esta fábrica? Luego hace la instalación, o sea, una vez que termina el mueble, va al lugar del inmueble que indicó el cliente y hace la instalación. Y con esto se completa el proceso con el cobro. Hasta ahí todo esto que están viendo, con esta gestión de procesos y esta visión de procesos, es un solo proceso. El proceso de la venta de muebles o el del vender muebles, que incluye desde esa necesidad del cliente y cuándo termina. Cuando ejecuto un conjunto de tareas con una visión de totalidad, ¿sí? Donde finaliza cuando logro obtener un resultado, en este caso sería un producto, puede ser producto o servicio, y le agrego valor al cliente con un resultado en el cual él queda satisfecho con esa necesidad que tenía inicialmente, con el resultado que este proceso obtuvo. Y este proceso es uno solo que comprende esa totalidad. Y por ahora nos quedamos ahí porque hay muchos conceptos más que vamos a seguir agregando. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, Martín. El atravesamiento horizontal del proceso sería horizontal porque atraviesa distintas áreas, pero que están dentro del mismo nivel de organización. Exacto, mira, justo esa pregunta viene acá. Si yo tuviera un organigrama y grafico esto, yo tendría, habría que ver el nivel directivo, un área superior, gerencia general o dirección, un nivel medio, en donde tendré tal vez un área de gerencia de ventas, y después a nivel inferior tengo un área de presupuestación o una que se llama comercialización, que incluye estas dos, un área de diseño, todo eso a nivel operativo hablo, ¿no? Represéntense ustedes mentalmente. Un área de fabricación o producción propiamente, un área de instalación, un área de cobranza o financiera. Entonces, este proceso es un proceso que atraviesa horizontalmente la organización. Es un solo proceso y pasa por varias áreas de esa organización. Ese es el concepto de que atraviesa horizontalmente. ¿Se entendió? Todo eso sería operativo, este ejemplo sería operativo, y es en donde más van a encontrar los procesos de este tipo, en donde ustedes tienen un proceso que es una totalidad, que es bastante completo, y que atraviesa varias áreas de la organización. Exactamente. Hay partes de la organización en que un proceso no atraviese,
Eso sí, pero hoy no les quisiera complejizar, pero vos cuando tenés, para que les quede claro, la parte de la gestión de recursos humanos para el pago de sueldos, eso queda absolutamente en un área administrativa. Y entonces ahí no tenés que atraviesar las organizaciones. Cuando la semana que viene veamos otros tipos de procesos, van a ir entendiendo estos procesos en dónde encajan, y eso es lo que yo les decía. Estas definiciones y esta visión que estamos viendo, hablamos de los procesos principales. Esto que estamos viendo es un proceso principal. Pero toda organización tiene otro conjunto de procesos, que son los tipos de procesos. No se adelanten, quédense allí, y la semana que viene les cuento viene el siguiente capítulo de la temporada 1 de modelo de proceso de negocio. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna otra pregunta de lo visto hasta ahora? Si no, ya damos finalizado esto y vamos a hacer una última actividad, que quiero que hagan una encuesta dentro del aula virtual. Díganme si estamos o no. Sí, profe.